El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos, de los productores de este programa, y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. Muy buenos días, Panamá. Hoy es domingo 4 de agosto del año 2019. No puedo empezar sin antes felicitar a pariteños y a los residentes de Santo Domingo de las Tablas, quienes están celebrando su gran día en el día de hoy. Día en el que culmina una semana donde se ha puesto en entredicho, o han querido poner en entredicho, el mandato dado en la pasada elección a diputados. Ricardo Martinelli y su defensa desisten de llevar más testigos, así que puede la otra semana empezar ya alegatos finales. Una semana también en el que surge ese movimiento del hashtag Benicio renuncia. Es quien se está personalizando en esa supuesta euforia de los elementos de la sociedad civil y fumata de la pipa de la paz entre la procuradora y el ministro de Seguridad, Rolando Mirones. Don Guillermo Ruiz. Don Fernando Correa, Oiga, buenos días, feliz domingo. Esa imitación de lo ocurrido en Puerto Rico se hizo como una especie de ensayo, porque también es casi un ataque suicida, pues tratar de deslegitimizar a personas que hace menos de un mes, menos de 3 meses fueron a una elección y todos llegaron ahí con un mandato de sus respectivos circuitos. Yo separaría las cosas porque, a ver, hay que ser claros. A mí me puede caer bien el diputado, a usted le puede caer bien, a ti te puede caer bien, al ingeniero Blandón también, o le puede caer mal, Claro. o no le puede gustar su forma, o no le puede gustar sus métodos, pero lo eligió el pueblo de Boca del Toro, su circuito, primero. Y no lo eligió por 10 votos. Hay muchos en la asamblea que ahora mismo tienen una curul sostenida por 1 o 10 votos. Este señor sacó medio cociente. Entonces, llevar una protesta de gente que no vive en el circuito de Boca del Toro a protestar contra un diputado que salió electo, la pregunta es por qué el pueblo de Boca del Toro lo votó. Y yo creo que ahí es donde primero tienen que averiguar. Y la segunda es si los organizadores podrían sacar más votos que Benicio Robinson. Dicho esto, creo que lo que ha pasado esta semana en la Asamblea es nada más que un ensayo político, porque como pasa en el sindicalismo, que cada vez que tienen elecciones internas hay conatos de huelga en muchos lugares, lo mismo está pasando ahora. Esto pasa siempre. Cada vez que pasa un torneo electoral queda como una especie de estela, donde todo el mundo quiere organizar una organización política, todo el mundo quiere formar un partido, los periodistas quieren ser las personas que más saben de política, hay cientos de analistas políticos, todo el mundo sabe. Cuando lleguen los próximos carnavales ya se le olvida todo y vienen los 5 años de gobierno, que es un trance largo, sobre todo para el que está en la oposición. Y yo creo que este ensayo general para ver si se hace un partido político finalmente, al final del camino, ha sido un ejercicio que quizás puede haber salido. Formar un partido político a costa de destruir. No, Es decir, pero es peor. no con bases en algo positivo, sino en yo sé que tú eres malo, pero no han dicho que yo soy Pero, bueno. Fernando, es que es más profundo todavía, porque cuando tú armas un partido político, ya no es como ahora que tú eres el líder indiscutido y la gente es colaborador tuyo. Ahora, tú vas a tener un secretario general, un vicepresidente, una junta directiva, unos delegados, un montón de gente que te va a estar pidiendo explicaciones a las cuales no estás acostumbrado y a la cual muchísima gente no está tampoco lista para hacerlo. Eso se hace en el tiempo, por eso es que Movin no es un partido político, porque ya muchos de ellos estuvieron en partidos políticos y saben que se necesita una disciplina para hacerlo. Entonces es fácil, a ver, también este ejercicio también se hizo en el inicio del gobierno de Varela. Recordemos que era como una especie de tengo una sociedad civil que me presiona para limpiar y sanear el país. Bueno, eso es lo que ha estado pasando y yo creo que son cortinas de humo internas dentro de este parto que se va a dar de reacomodo del escenario político. Yo por eso insisto
que veo a muy pocos de los que hoy están en la escena política llegando al 2024. José, yo creo que no es solamente un ensayo. Yo creo que es una puesta en escena con todas las de la ley, porque no es normal que para los ciento y pocos que estaban en la asamblea, 4 unidades móviles de televisión, todos drones de periódicos, es decir, yo creo que es algo mucho más profundo y es alguien que quiere convertirse en un contrapoder, ya sea económico o político. Sí, yo creo que, como tú señalas, hay en la mente de algunos, que no son mayoría, Por supuesto. La impresión de que ellos pueden, por la vía mediática, asaltar los poderes del Estado. De hecho, durante el quinquenio que acaba de concluir con Varela, eso fue lo que hicieron, Sí. asaltar los poderes. Y en este momento se han concentrado en la Asamblea Nacional, y esa es la matriz de comunicación que estamos viendo ahora mismo, no es Vinicio Robinson. Sí. Si usted mira lo legal, ¿sí? ¿Cómo pierde un diputado su curul? ¿Porque usted y yo estamos en desacuerdo o porque montamos movimiento? No. Constitucionalmente, la curul pertenece al partido y de acuerdo a la Constitución, es el partido el que puede hacer las revocatorias de mandato. Y yo estoy en contra de esa concepción que está en la Constitución. Yo estoy en contra incluso de los circuitos electorales, pero ya esa Pero, otra harina de otro costal. pero en la Constitución, el único que puede revocar el mandato de un diputado electo y con credenciales en sus manos es el partido a través de un procedimiento establecido y como lo digan sus estatutos. Este es el único país del mundo, aparte de otro en la India y un estado de la India, que tiene la revocatoria de mandato partidaria. Existe la revocatoria de mandato popular, es decir, el circuito que lo eligió puede a través de un referendo. En Venezuela, por ejemplo, hay referéndum para eliminar el mandato presidencial y para la Asamblea. Igual en Colombia. O sea, hay países que tienen ese mandato. Nosotros lo tenemos en la Constitución. Entonces, todos estos grupos que dicen defender la Constitución, los que están asaltando precisamente la carta política de los panameños. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque la asamblea esta tiene una característica. Yo no sé si ustedes han observado la composición de clase de esa asamblea. Es una composición interesante. Pero como nadie se dedica a estudiar estos fenómenos políticos, la mayoría de esta gente son hombres y mujeres profesionales, algunos de la clase media baja. Ajá, exacto. ¿Sí? Y dirigentes locales, cuyo mandato no depende ni de la capital ni de los medios de comunicación. Exacto. Depende de los niveles de relación que tengan localmente. Entonces, esta ofensiva que se ha montado contra la Asamblea Nacional tiene para mí varios objetivos. Uno, las fuerzas dominantes se encuentran ante el hecho de que en Panamá todavía los partidos políticos que no controlan ellos están ejerciendo el poder. ¿Cómo controlar el poder político? Bueno, solo se controla el poder político a través de controlar la agenda. Entonces, aquí tenemos un problema y en la medida en que los partidos no tengan la capacidad de poder ellos determinar la agenda política, estaremos en estas luchas. Pero miren nada más lo siguiente. ¿Cuáles son las cosas con que tiene que bregar la asamblea esta? Reformas constitucionales, que no es cualquier cosa, es un plato grande, que termina en un referéndum constitucional para aprobarla. Necesita ver el problema del presupuesto, necesita ver el problema de las asociaciones públicos-privadas, la ley de contrataciones públicas, la reforma de la Caja. Esa discusión, y dicho algo que había avanzado Memo, esa discusión de la alianza público-privada va a coincidir con las elecciones de la Junta Directiva del Suntrack. Así que yo creo que va a ser carburada. Va a músculo. Va a enseñar músculo, claro. Y creo que todo esto está tratando de poner a la defensiva a la Asamblea Nacional. Es un problema que esto no va a terminar aquí. Esto se va a desarrollar, y creo que Memo tiene razón, el tiempo y la capacidad de la Asamblea de asumir como colectivo ahora y entender el rol que tienen que jugar, todos. No, además de que se está tratando de emular lo de Puerto Rico teniendo una visión muy simplista de lo que pasó en Puerto Rico. Es decir, y de la estructura política que hay detrás de los partidos políticos. Es decir, no se olviden que
y es lo que hablábamos durante la semana, Puerto Rico no fueron esos mensajes de Telegram. Los mensajes de Telegram se puede decir que es el colofón de una crónica de una tragedia que tiene 13 años de estar arrasando Puerto Rico. No es... Lo que te quiero decir es que el tiempo ya había llegado, la efervescencia social estaba en su punto de maduración, que nada más esperando que algo hiciera o algo encendiera la llama, Fernando, para explotar esta... ¿Te has encontrado diputados que ahora han salido inmediatamente a responder porque alguien en una glosa, en un medio le dijo algo? Pero esa es parte de una enseñanza que tienen que tener los diputados y se van a dar cuenta que ellos responden a su circunscripción. Y si en su circunscripción no tienen este tipo de cuestionamiento, mientras se mantengan en contacto con ellos, se van a dar cuenta que también la agenda mediática queda atrás. Esto va a pasar. De aquí al otro año ya este tipo de cosas van a pasar. Llamará de capullo. Por eso es que todos estos ejercicios se hacen, pero en el fondo son 5 largos años. Y en el medio, como dice el ingeniero Blandón, vamos a tener a una asamblea que tiene que entrar a temas profundos. Porque otro tema que hay aquí es el tema de la Caja de Seguro Social. Y aquí entonces vamos a ver a una asamblea que va a tener que tomar posiciones de gobierno. Además que hay otra cosa que estamos perdiendo de vista y es el grado de anarquismo que hay ahora mismo en la asamblea. Ahí este mes se han propuesto disparates pero solemnes. No es la primera Cada vez. uno está... Pero eso de que cada escoba, de que escoba nueva barre bien, bueno, estos creen que son unas aspiradoras en un closet de escobas. Yo creo que eso también ha ayudado a enrarecer todo lo que está pasando, José. Sí, yo quisiera que nuestra audiencia estuviera claro por qué no es igual Puerto Rico que Panamá. No es porque los puertorriqueños son igual de latinoamericanos que nosotros, pero fíjese la situación en Puerto Rico, ahí está la tormenta perfecta con los elementos que le voy a contar. Puerto Rico es un Estado libre asociado, que no es ni Estado, ni es independiente, ni es Estado de los Estados Unidos. Es una especie de ornitorrinco país. Y el mismo estatus legal de Puerto Rico se ha convertido en un problema para solucionar la crisis. En los Estados Unidos, cualquier Estado entra en crisis y puede hacer uso de las leyes de protección federal para declararse en quiebra. Hay todo un procedimiento. Bueno, Puerto Rico no puede hacer uso de ese derecho. De hecho, cuando en el año 2008 entra todo este problema, Obama dicta una ley especial para dictar un financiamiento y pone una comisión fiscal por encima de esto, que no tiene la capacidad de entender el problema de Puerto Rico. Eso es un problema, el estatus colonial. 2, la tormenta que genera la crisis económica que entró Puerto Rico desde hace 13 años, como tú bien señalabas. Esto no es nuevo. Esto es nuevo. Puerto Rico se declaró incapacidad de pagar la deuda. Encima María. Y después viene la acción de los huracanes en el Caribe. Puerto Rico ha recibido, cuando yo estudiaba en Puerto Rico, por ejemplo, pasó los huracanes, yo nunca había visto eso. Uno que pasó por Puerto Rico y por Cuba y destruyó una parte importante de Cuba. Entonces, la María fue, digamos, la destrucción material de la isla. Tiempo, es decir, lugares sin luz por un montón de meses. Pero además coincide todo. Fíjate, este es el cuarto elemento, es que el sistema político la institucional se fue perdiendo. No es un elemento solo, es un conjunto de elementos que ha hecho que la población de Puerto Rico esté cabreada de todo. Y además de eso, el presidente de los Estados Unidos ha hecho presiones que ha puesto al pueblo de Puerto Rico con más cercanía a entender esta compleja situación. Entonces, que son unos ciudadanos de segunda categoría. La gente salió y ha logrado una cosa que va a tener en efecto primero en el Caribe, sí, cómo no, todos los efectos, pero no se puede repetir. En Panamá lo que sí se está repitiendo es la estrategia de un sector de la oposición que no quiere ser partido, pero se convierte en el enemigo de los partidos. Exacto. Pero ellos mismos no practican la democracia, porque, por ejemplo, le reitero, si usted quiere sacar un diputado que acaba de pasar un proceso electoral, y si usted dice que Vinicio Robinson es ilegítimo, que le cae o su laico, bueno, la misma legitimidad que tienen los independientes. O sea, ¿por qué a unos sí y a otros no? Entonces, esta situación hace que en Panamá la gente tiene mucho más capacidad de entender. Nosotros vivimos 30 años de bonanza y de estabilidad política que no la ha vivido América Latina. Entonces, eso es un elemento importante para analizar. Lo que pasa es que ahora la Asamblea tiene que tomar una decisión. Ahora, a mí me preocupa la superficialidad del discurso y de la acción.
Sí. Ojo, porque aquí se pudo haber hecho un debate interesante y se prefirió hacer una acción de calle superficial. Unas completamente acciones de calle. rasa. No te olvides que pasado mañana Acompañada. hay otra en la Claro, Asamblea. pero todas son acompañadas de temas mediáticos, lleno las páginas de los periódicos, lleno las páginas de las redes sociales, de las televisoras que están en eso. Entonces es una acción que se ve coordinada, pero superficial, completamente vacía y que de una forma u otra lo único que hace es desnudar las faltas de liderazgos pensantes. Porque ojo, aquí lo que también la gente necesita es tener algo de liderazgo. ¿Dónde está el liderazgo? Es que ese es el otro punto. Alguien puede decir, yo lo encabezo, pero una cosa es encabezar algo y otra cosa es ser el líder. Y esto se va a notar cuando se quieran hacer partidos políticos. Aquí en Panamá, la historia de Panamá y la historia reciente de Panamá tiene varios ejemplos de pues, personas muy admiradas que han hecho partidos políticos y que se han quedado en el camino. Porque no es lo mismo el liderazgo personal por las razones que sean, a tener una organización partidaria. Y ahí es donde está el mérito de los partidos políticos, que dentro de su acción política diaria, a golpe con el que está dentro de tu partido, no sean lo suficientemente efectivos o se les haya olvidado que tienen que hacer vida política partidaria permanente, que eso es otra discusión, ya esos son otros 500 pesos. Pero de ahí a suplantar una cosa con la otra, eso tiene que ser muy pensado. Y tiene que haber una coyuntura panameña y con una solución panameña, que esté en las leyes panameñas. Entonces, estos ejercicios lo único que son cosas anécdotas, ya a terminar en anécdotas que llenan minutos y minutos de algunas televisoras, pero de ahí no va a pasar. ¿Por qué? Porque en Panamá no tenemos una gran crisis. De hecho, esta semana tenemos la buena noticia de que Estados Unidos abarató el costo del dinero. Cosa que, si se suma a lo que sucedió la semana antepasada con los bonos del Estado, bueno, es que le da un era lo handicap lógico. a la parte económica del gobierno. Que intereses y bonos son inversamente proporcionales. Claro. Así que el mercado sabía que venía una buena oportunidad de un bono de un país estable y aprovecharon la Pero tiene coyunturas que puedes manejar y ponerlas a favor del país. Porque hablando de vida partidaria, el próximo 9 empiezan los panameñistas su especie de semana donde están más en el tiempo que en el espacio. Es decir, realmente, ¿quién tomará el liderazgo y si va a empezar esa catarsis y esa la medura de heridas de un partido que yo creo que tocó fondo? Lo que pasa es que el partido panameñista se enfrenta a dos dilemas. Uno, el barelismo desmontó el panameñismo. Esa es la verdad, ideológicamente hablando. Bueno, nunca tuvo. Yo he tratado de buscar discursos del presidente Varela donde mencionara a Arnulfo Arias, aunque fuera por referencia, y ni siquiera en el primero. No, ni él ni su hermano, que era el presidente del partido. Lo desmontó completamente y ahí está pues la sede del partido que teóricamente está en remodelación, pero ni siquiera eso se respetó. Entonces tienes una base desperdigada porque pasar, y yo que viví la experiencia de la democracia cristiana lo puedo decir en primera persona, tener la experiencia de tener un partido político que era, pues, que permeaba toda la sociedad panameña a quedar en la marginalidad, de ahí se sale muy lentamente si es que se llega a salir. Y el ejemplo está en el Partido Popular, que nunca lo logró. Siempre se ha mantenido como un partido bisagra marginal. Entonces, cuando tú ves eso, tienes el reto de tu vida, convertir el partido panameñista en un partido bisagra, como lo es el Molirena o el Partido Popular, o de alguna forma buscar algún tipo de alianzas que rehagan el partido. Yo creo que ahí lo primero que hay que hacer es definir el liderazgo y luego hablar con partidos como el Popular y fusionarse para comenzar a vender la posibilidad de que es un partido que se reestructura. Pero eso del tema del panameñismo y todo lo demás... que se desvarelice lo más pronto posible. Vamos a ver, que ese es el otro problema. Ese es otro problema, ¿eh? ¿Cómo tú sacas a los Varela y a lo que significa Varela? No es fácil que una estructura montada deje el poder si no le interesa. Sí. Que lo que normalmente ha sucedido es que uno dice, ¿sabe qué? Me voy. En este caso yo no veo por qué. ¿Por qué Varela va a soltar o los Varela van a soltar el control del partido? Si para ellos es como una franquicia. Eso va a quedar ahí. Como ellos han manejado todo desde el gobierno, nunca tomaron en cuenta al partido. Y eso es lo que hizo. A ningún partido y menos a ese. Se quedaron sin voceros políticos. ¿Quiénes son las personas que van a reemplazar a este grupo? Hay un tema importante en el panameñismo y es que ahora nadie quiere estar pegado al que perdió. Huele a derrota. Y el panameño, que ya lo hemos hablado varias veces,
es fundamentalmente exitista, va siempre en ayuda del que gana. Así que le va a tomar mucho tiempo al partido panameñista tomar un tema y que la gente lo vea con sinceridad como parte de algo que puede aportar. Yo creo que este es el momento de que el partido panameñista mira hacia adentro los próximos 10 años. También incluso, bueno, logo, ya el logo lo cambiaron ellos, José. ¿Cómo se reinventa el partido panameñista? Voy a decir algo que a lo mejor no le gusta aquí a nuestro amigo. A don Guillermo. El Partido Demócrata Cristiano no es el buen partido para comparar las dos grandes estructuras políticas tradicionales de este país, que una ha sido el Partido Panameñista, que tiene más de 90 años de existencia, y el Partido Revolucionario Democrático, que tiene más de 50 años. En el caso del PRD, para que usted dé un ejemplo, después de la invasión, ¿qué decían del PRD? Que estaban liquidados. Ya eso no, para años. Pero yo creo que el PRD ahí sí hizo muy bien. Yo creo que fue ejemplar lo que hizo el PRD. Es que este es un partido, el Partido Panameñista, que hoy está entendiendo lo que hizo Varela con ellos. Ellos lo sabían. Porque Varela lo que hizo fue deshacerse de la estructura partidaria y gobernar con un grupo de policía. Sí. Eso es lo que hizo. Entonces, ahora está ocurriendo en una discusión en todas las áreas del Partido Panameñista una retoma de la conciencia de qué fue lo que pasó de verdad. Se están parando ahora mismo de la resaca. Sí, lo que siempre pasa en estos tipos de procesos. Este es un partido que tiene inscrito 375,000 personas, que muchos no fueron a votar. Parece que el 76% de los panameños solo votaron. Entonces, creo que el éxito de la recuperación va a ser en la liquidación del varelismo como corriente antipartido. Para todos los que hemos trabajado en partidos políticos, sabemos, una de las ventajas del PRD, ¿así?, que pudo separarse del norieguismo como corriente, salir de los cuarteles y volver a la posición intermedia del partido, que se convirtió en un partido socialdemócrata, que se movió del militarismo al centro derecha. Hacia la derecha, sí. Y se ha mantenido allí. Entonces el Partido Panameñista, que fue práctico, como señala correctamente, fue inmovilizado. Mire la primera expresión de la capacidad de movilización del partido. Nunca en la historia del Partido Panameñista una primaria había tenido más del 50% de votación. En la primaria de este proceso hubo 51% de votación. Primera vez en la historia que lo logra. El PRD siempre ha estado entre 55, 65 y con Cortizo llegó a 67. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en función de que el nuevo liderazgo, que ya está dado, yo no sé si ustedes crean, los partidos no están exentos de lo que piensa el resto de la sociedad. El resto de la sociedad tenía un sentido negativo de Varela. Y eso incluye a los panameñistas. Claro. Entonces, quizás es la campaña de saber que necesitan disponer de una nueva dirección y de un nuevo planteamiento geopolítico, lo que va a darle vida al partido. Yo creo que el proceso electoral panameño del año 2019 le dio un voto de confianza a las estructuras partidarias. Lo que no veo a los partidos entendiendo esto. Por ejemplo, Cambio Democrático, que terminó con el 31% del voto electoral, no es esbozado a estas alturas un discurso de nada. De nada. Ni siquiera, yo no hablo de oposición por oposición, no. Un discurso de partido que le dé identidad. Porque no tiene identidad partidaria. Entonces, esas cosas se van a resolver. En la medida en que este ataque brutal siga contra las estructuras políticas, ellos van a resolverse. Y creo que inteligentemente el PRD va a recomponer nuevas estructuras y nuevos niveles de conversación. En la medida en que nosotros reactivemos las estructuras políticas partidarias, todas. Es que justo ahí yo veo la debilidad del Partido Panameñista. Quiero ir a información comercial. Cuando regresemos, vamos a hablar de la corrupción en la policía. Es decir, se han estado diciendo jubilaciones mal dadas, gente tirada, metida por la ventana a la estructura policial, una organización desanimada y hasta cierto punto sufriendo cierto desprestigio después de 5 años de haber hecho lo que les daba la gana. ¿Qué fue también lo que ocurrió en esa reunión entre la procuradora Kenia Porcel y Rolando Mirones? Juicio de Ricardo Martinelli llega a su recta final. Esta semana deben iniciar, o esta semana que inicia mañana, deben iniciar los alegatos. Todo, después del cambio.
pasa en la policía? Pues uno escucha de todo y nada bueno. Sí, tanto el ministro Mirones como el nuevo director Jorge Miranda tienen una labor importante, porque nosotros por un lado estamos pidiéndole sacrificios a la población y por el otro, pues teníamos estos comisionados que eran una especie de pachás, dándose la gran vida, yéndose con el último salario de muchos miles de dólares con 52, 53 años de edad. Y lo peor de todo, gente ascendida como un cohete. Es decir, que eran tenientes hace 5 años y hoy son comisionados. Yo recuerdo cuando el actual ministro de Seguridad, Rolando Mirones, era director de la policía, tenía 12 comisionados en el directorio de la policía y todos los demás eran subcomisionados, bueno, mayores. Y eso fue el año 2008, 2009. Ahora hay casi 200 y sencillo. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo llegamos allá? Esa es parte de una cosa que ya había dicho el ingeniero Blandón. Aquí se desmontaron estructuras civiles y yo creo que ni siquiera en la época más militar de la dictadura famosa hubo tanto control que debía estar en civiles en manos de personas militares. Bueno, estaban regados por todo el gobierno. Ahora resulta ser que hay lugares donde habían hasta 8 comisionados. 11 en Cuba, imagínate tú. Por entidad autónoma. Ya no, yo pensé que eran 8 comisionados en todo el gobierno, y es que eran 8 por entidad autónoma, de migración, de aduanas. Usted pregunte y usted sale un montón de comisionados de la unidad de análisis financiero. Pero ¿qué hace un comisionado en la unidad de análisis financiero? Generalmente tú metes a alguien en esas academias militares porque no es el más listo de la clase. Ojo, que acaba de decir algo importante, tampoco sabemos cuántos están de agregados militares. Mira, yo tengo una historia. Yo recuerdo, yo tengo un amigo militar de República Dominicana que me dice, oye, acá me conocí un panameño en Washington en un curso y me dice que él es coronel del Ejército de Panamá. Yo, bueno, no es ni coronel ni del Ejército de Panamá porque no hay ni ejército ni hay coroneles. Pero lo más seguro es que sea un subcomisionado de la Policía Nacional. Entonces, cuando tú ves que tienen ese tipo de discurso fuera, y ese discurso, entonces hay una mentalidad militar apadrinada como se hacía desde el gobierno anterior que ahora hay que desmontar. Eso no es fácil, primero, porque todavía hay funcionarios que están apoyando eso, y eso queda claro con la reunión que tuvo el ministro Mirones con la procuradora, porque no se entiende cómo esta estructura llegó allá. Uno sabe que tiene que haber colaboración de la policía y la DJ y todo lo demás, pero de ahí a que haya mando y jurisdicción de parte de comisionados en estructuras civiles, eso es una cosa que va en contra de la propia institución y de los propios policías, porque los lleva al desánimo. Yo estaba en Azuero el fin de semana pasado. Y un policía me dice, señor Correa, siga dándole plomo a eso de los comisionados, porque a nosotros, para subir de sargento primero, a sargento segundo, a subteniente, pasan 4 años, algunos ni siquiera le respetan la antigüedad, nos ponen a hacer un montón de ejercicios y esta gente llegaba y de repente tú los veías llenos de estrellas en detrimento de todos nosotros. Incluso he escuchado por parte de propios comisionados, amigos míos, comisionados de la actual policía, vienen donde uno y le dice, mira, Guillermo, es que este que han puesto en este puesto ya estaba jubilado. Ya estaba jubilado. Y pasó una y otra vez. Entonces eso es, ¿qué estoy haciendo aquí? Bueno, una corrupción de proporciones bíblicas, José, que yo creo que lo que uno menos puede hacer es agarrar una institución castrense y empezar a hacer pues estos ascensos irlandeses, porque lo único que provocas es destruirla. Sí, una de las características, y lo hemos venido señalando en diferentes programas aquí, hablando de la Policía Nacional, es que durante los últimos años se ha producido la desprofesionalización de la Policía Nacional y de los estamentos de seguridad. Eso ha llevado a que se ha proliferado la creación de mandos superiores violando la estructura orgánica de la Policía Nacional y de los otros estamentos de seguridad. Sí. Aquí los ascensos no son por mérito, sino por amiguismo. Por el nivel de compromiso que tenga el director de la policía con el presidente y el nivel de complicidad que tengan con respecto a montar un grupo que le permita a ellos, en teoría, en esa teoría que dicen todos estos organismos de inteligencia, de controlar la jefatura. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Esta desprofesionalización de los estamentos de seguridad ha traído como consecuencia la penetración a estas estructuras del crimen organizado. El crimen organizado en todas sus modalidades. Todas sus manifestaciones. Y ha bajado la moral de los
del pie de fuerza que ve las unidades sin rango, los cabos primeros, los sargentos. De capitán que ven, para abajo. yo estoy sobrecargado en trabajo, mientras el pie de fuerza ha sido distribuido en una forma totalmente irracional. No está para proteger Ni al se país. Y entonces, ¿qué siente el ciudadano común? No siente simpatía por la fuerza pública, no siente, Ni respeto. ni la policía está inmersa en las necesidades nuestras, y la propia desprofesionalización ha producido mandos que dicen vayan, Sí. no síganme. O sea, no hay en ellos la estructura física de un hombre que tiene que enfrentarse a situaciones en las que requiere de su preparación física. No, pero mira, es que el ministro Mirones lo calificó como que creían unas fincas de placer. Pero alguien que ha estado sentado en un escritorio, por ejemplo, en la UAF, o ha estado sentado en un escritorio en el Tribunal Electoral, en aduanas o en los miles de comisionados de esto, ¿qué mérito tiene ese hombre para jubilarse con 53 años de edad? Bueno, pero es que esto también te lleva a lo que hemos estado viendo. Policías que se atrincheran en cuarteles, como pasó en Colón. Pasó en Colón. Los intentos de suicidio constantes, que no es una anécdota. Bueno, es que sino son por algo constantes. son organizaciones Y de lo que ya no se piramidales, habla, de lo son que no se habla organizaciones. mucho y se oculta bastante, pero usted lo puede ver en casi todos los noticieros, de la violencia intrafamiliar generada por el estrés, tanto de Sobre todo de tropa. de policías de tropa como mujeres de tropa, que viven en sus casas. El problema de diario, del estrés que llevan a sus casas y que se refleja en sus hijos, que seguro que dan problemas en la escuela Sí. y tienen un montón de situaciones. Eso, todo ese tipo de cosas se ha exacerbado. Yo creo que hay una labor importantísima ahí, porque hubo un momento en Panamá donde la policía había recuperado ese nivel de complicidad con la ciudadanía y eso se comenzó a perder Sí. lentamente. ¿Por qué? Precisamente por lo que dijo el ingeniero Blando, porque aquí se decidió gobernar con los policías. Y declararnos un estado de seguridad nacional, porque a cada rato era como hacía George Bush. Teníamos una alarma y teníamos siempre, ¿cómo eran los operativos? El escuadrón del águila, no sé qué, y el crucifijo manoseándose dónde. Aquí, que exactamente, todos aquí fue fracasaron. una especie de cruzada Que de todos policías y curas. Sí, porque se Por mezclaron las eso dos fue que cosas. terminamos manejando este país tan mal. Mire, usted ha tocado uno de los temas más graves del país, porque ¿cuál es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía? La seguridad. Sí, claro. La gente ¿Y por vive qué no está arrestada. funcionando la seguridad? Bueno, porque los estamentos de seguridad están, como lo señala el ministro Mirones, en un estado de colapso. Colapso. Usted ve al joven candidato Lombana preocupado por esto, ¿no? Él quiere pegarle a la asamblea porque fue incluso políticamente oportunista a ver una cosa que él ni siquiera ha entendido, porque la primera protesta la debió hacer Lombana en la Contraloría, Donde su amigo. en donde fue el que firmó todas estas cosas. O es que la Contraloría no se dio cuenta de estas cosas que estaban ocurriendo. Por ejemplo, ¿cuántas cifras conocemos nosotros de cuál es el número de comisionados jubilados y cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuál es la cifra verdadera de esto? Esa es la cifra que necesitamos saber. ¿Por qué? Usted que nos está escuchando, usted que es maestro, es médico, es ingeniero, es obrero, ¿usted se jubila con el 100% de su último salario? No. No. Entonces, estos comisionados se jubilan con el 100% de su salario, cuando la máxima jubilación a un profesional que tenga un excelente salario es 2.500. Entonces, ¿cuánto nos cuesta eso? ¿Quién lo paga? ¿Y desde cuándo? ¿Y cuánto le cuesta a la Caja del Seguro Social al momento en que asuma la conducción Y de tenía estos? sentido cuando eran 12, pero si son más de 200, No sé. No, y los comisionados que son otros 200 ese es 300 y otro pico. montón. ¿Quién nos ha dicho eso a nosotros? ¿Qué hacían 11 comisionados allá en el Consulado de Cuba, por ejemplo? ¿Qué hacían? ¿Dónde está el pie de fuerza? Bueno, esas son las cosas que nosotros necesitamos saber. ¿Por qué? Porque la seguridad es un tema fundamental. Por eso que creo que el ministro Mirones fue valiente a presentar es la primera vez que un ministro habla de esto. Entonces ahora tenemos que aprovechar la oportunidad para conocer al fondo. ¿Qué queremos nosotros? ¿Que se destruya la fuerza pública? No. Que se construya, se replantee la construcción de la fuerza pública con el criterio de profesionalizarla de suerte tal que ella misma garantice su control, su autocontrol. ¿Cómo? Respetando Los la escalafones. meritocracia,
respetando la estructura, respetando los tiempos de servicio. Aquel que se consideró el paladín de la democracia, el señor López, uno de los grandes artífices del desastre de este desastre, es ese Consejo de Seguridad que ejercía una influencia más allá de lo que la ley y la Constitución establecía. Desde el 90 no hay un policía que tuviera tanto poder, pero también ahí hay un tema, y es que, a ver, aquí ha habido logros importantes por parte de la Policía Nacional. Entre el gobierno de Martín Torrijos y el de Ricardo Martinelli, los ministros de seguridad se dedicaron a, por ejemplo, la recuperación del control total de la frontera con Darién, con Colombia en el Darién. Y eso es un éxito que se logró con el pie de fuerza que había. Y dejando a los policías hacer lo que saben, que es cuidar y no llevarlos a otro lugar. ¿Y qué pasó? Esto se retrocedió tanto que el propio gobierno de Varela reconoció que se le había salido de control. Y cuando su montón de operaciones fracasaron, dijeron no, es que la frontera es muy porosa, y eso quedó ahí. Entonces, se dijo que todo era corrupción con lo de los radares, pero ahora mismo necesitamos los radares. Sí. Entonces, ¿qué quedó eso? Entonces, tenemos una policía sin armas, también sin herramientas y desmoralizada. Y usted que me está viendo, seguro vive arrestado en una casa con muros hasta arriba y con alambre de púas a los lados. Ya no importa donde usted viva en San Francisco, en Costa del Este, en Samaria, en Cerro Viento, usted tiene que vivir arrestado. Entonces, eso es un verdadero problema que vive el panameño, la seguridad. Y esa es una de las leyes que tiene que revisar la Asamblea, la ley de la Policía Nacional, y cómo replantear con un pie de fuerza de unos 15.000, 20.000 hombres. ¿Para qué necesitamos tantos comisionados? A ver. Ahora, ingeniero Blandón, me llama mucho la atención el ataque desde algunos medios de comunicación al ministro. Sí. Cuando está haciendo lo correcto, que es que la cabeza de todo el estamento de seguridad es el ministro y no el director de la policía, que era lo que nos estaban acostumbrando, que cada uno de los estamentos era como una especie de... Es que los policías, ciertos policías, que no es la estructura, ciertos policías asumieron el control político del país, no solo de la policía, del país. Aquí se decía, que decía quién era bueno y quién era malo, quién era culpable y quién no era culpable, era el señor López. Eso con su equipo, y en ello participaba el presidente Varela. Es más, de hecho, gran parte del alejamiento de Varela de las estructuras políticas, no solamente del panameñismo. ¿Cuántas veces usted vio a Varela conversar con el Partido Revolucionario Democrático? O nada más cuando hicieron el pacto no. ¿Y cuál era el interés de ellos? Trabajar a los diputados hombre a hombre. Eso no funciona en la democracia. Con terror, con palo y zanahoria. Sí, bueno, por eso. Pues. ¿Quién sabe hacer eso? Los policías. Bueno, crearon un sistema que llevó a la corrupción. ¿Y eso qué permitió? La penetración, porque aquí la corrupción se quiere poner exclusivamente en los políticos. No. La corrupción es una situación que abarca a toda la sociedad. Entonces nosotros tenemos que mirar este fenómeno en su integridad, en todo su problema. Por eso que cuando usted dice la corrupción es para A, sin hablar de B y C, usted está diciendo una tontería. Bueno, otra de las noticias de la semana, sin lugar a dudas, fue la reunión del pasado miércoles entre el ministro Mirones y la procuradora Kenia Porcel. Sí, dejó un sabor de boca. Incluso alguien mandó un comunicado diciendo Ministerio Público 1, Gobierno Nacional 0. Memo. Sí, es que a mí me da la impresión de que el gobierno no tenga nada que hablar con ella. Sí. Yo creo que la procuradora tiene que hacer un trabajo y hay que exigirle que lo haga bien. Y insisto, lo he hecho desde que estoy acá. Si ella no se siente acuerpada para hacer el trabajo, lo primero que tiene que hacer es pedir lo que necesita. Y si no se lo dan, entonces tiene que poner su renuncia a irse, porque eso es lo que haría cualquiera que está en un lugar donde no te quiere. Pero si ella quiere seguir trabajando en lo que está, con lo que tiene, no y de la forma. El espectáculo mediático de una persona que durante casi 2 años no supimos nada de ella, y que no es malo, porque ella tiene que hacer un trabajo silencioso. Debería. Y eso es lo que se debería con esperar. Con su PowerPoint. Ahora, ¿qué ha pasado aquí? Yo creo que se ha hecho una demostración de fuerza innecesaria. También el gobierno ha tratado de bajarle un poco el nivel, mandando un ministro y no haciéndola hablar con el presidente directamente, que yo creo que allá donde quería llevar esto, o hablar con el vicepresidente, de un tema que es de coordinación administrativa. Ojo, que no estamos hablando de creación de que eso es lo más importante, que me extraña. No estamos hablando de la creación de fiscalías especiales o de adecuación de los presupuestos
o de mejora de los equipos o de construcción de edificios diferentes. No, estamos hablando de cuestiones meramente administrativas. Entonces, ¿por qué hacer toda esta bulla como si se estuviera haciendo? Y yo insisto, por más que busco, no encuentro ninguna declaración en ninguno de la gente del Estado, que ojo que ya hemos visto a varios funcionarios del gobierno meter la pata, levemente, pero lo han hecho, referirse a ese tema. Entonces, ¿por qué llevarlo desde el YouTube a las televisoras y a los periódicos y hacerlo como un problema nacional que requería pues una transmisión en directo de una reunión de pura coordinación, que ojo, que es una reunión normal? Aquí todos los presidentes se reúnen con los procuradores de la nación para coordinar, porque para eso lo dice la Constitución, que hay que coordinarse. Entonces, a mí lo que me asombra es qué hay detrás de todo esto, porque en realidad tampoco es que estamos hablando de que hay un poder que quiere desplazar al otro. Eso hay que darle un poco de, hilar un poco delgado, ¿qué hay detrás de todo esto? José. Bueno, yo creo que el presidente Laurentino Cortizo y el ministro Mirones, pero el presidente, porque él es el responsable, el órgano, el Consejo de Seguridad, bueno, el Ministerio de Seguridad, como parte del Ejecutivo, lo forma el presidente y el ministro correspondiente del ramo. Entonces, creo que la estrategia del presidente Cortizo para manejar esta coyuntura la hizo con una visión estratégica. Y el que maneja la coyuntura estratégicamente va en el camino correcto. ¿Cuál era el problema que estamos teniendo? No voy a entrar a buscar las causas del problema, porque si nos entramos en eso, usted y yo tenemos razón y quedamos envueltos en una discusión que no vamos a salir nunca. Se estaba utilizando el caso de la confrontación ejecutivo de la procuradora para fomentar una crisis. Igual que se está haciendo fomentar la crisis entre el Ejecutivo y la Asamblea. Y la Asamblea. Y la sociedad y la Asamblea. No, la sociedad y la Asamblea. Yo creo que el Ejecutivo... Sí, pero bueno, la sociedad y la Asamblea. Tiene usted toda la razón. Entonces, con inteligencia política, el presidente lo que hizo que, si no tengo la menor duda, que giró instrucciones al ministro de cómo conducir la reunión y la procuradora leyó correctamente el mensaje. Y lo que iba a hacer, porque todos los medios estaban ahí buscando sangre. Claro. ¿Qué pasó? No hubo sangre. El periódico La Prensa, por ejemplo, del día siguiente de esta reunión, tuvo que inventar una historia, que no fue lo que pasó. Lo que pasó allí fue descrito perfectamente por la Estrella de Panamá. Ahí lo que hubo una conversación sobre mecánica. Primero porque el ministro de Seguridad no puede discutir con la Procuradora General absolutamente nada de los procesos que tienen que estar ahí. Nada. Puede discutirse, sí, lo que estaba en controversia. Al final se desinfló el globo ese, pero queda una cosa importante, y creo que usted lo planteó correctamente, que el presidente de la República habla con la procuradora, no es una cosa del otro mundo, pero ahora sí están las condiciones dadas para que el presidente se converse. ¿Por qué? Porque la procuradora del Ministerio Público es la vindicta pública. El actuar el buen actuar de la Procuradora General de la Nación, coordinada, es decir, armónicamente coordinada con el Ministerio de Seguridad, produce beneficios para nosotros, la sociedad. Y es del interés del presidente, ¿no es así?, que esa coordinación tenga efectividad para la lucha contra el crimen organizado en todas sus facetas. Aquí el señor López se concentró en darnos a nosotros una visión de que aquí el problema era de la droga. Y no nos estaba explicando que el problema estaba en la desorganización que tenía la Policía Nacional. Y la filtración que tenía y los demás problemas que él creó. Nos tiraba la droga y quitaron los radares. Entonces, al no tener radares, no tenemos control real de la frontera. Entonces, creo que esta lectura que hizo el presidente sacó un tema del debate y ahora podemos preocuparnos sobre el tema fundamental. ¿Cuál es el tema fundamental en la justicia? La eliminación del lawfare como mecanismo de actuar de las instituciones de justicia. Ese es el tema fundamental. ¿Cómo hacer para que las instituciones de la justicia se muevan en el marco de la legalidad y de la constitucionalidad? Ese es el punto en el que tenemos que ir. Entonces, ese es un punto en el que estamos en ese camino. Ese mismo punto tenemos que volverlo a la Asamblea. ¿Cómo se maneja una situación de diferencias en la Asamblea? Montando una campaña para votar X o Y diputados. En el momento en que
un atorrante pretenda tumbar la Asamblea Nacional, Eso es crea correcto. las condiciones objetivas para romper el proceso democrático en Panamá. Mire lo que pasó en Venezuela. Cada vez que usted apuesta a los puntos radicales, usted está llevando al país a un punto sin rumbo. Así es. Entonces tenemos que hacerlo en el marco de la justicia y en el respeto, para no caer en esta... Mire, Bolsonaro hasta donde ha llevado a Brasil esta combinación malvada, perversa del buen Moro con los fiscales. Mire México, ¿no? Todas estas cosas hay que mirarlas con mucho Colombia. cuidado. Por eso yo creo que Panamá, todos nosotros debemos actuar con prudencia. Porque ahora mismo hasta discrepar se nos ha convertido nosotros en un problema. Nosotros tres podemos ni aquí tenemos discutir, posiciones diferentes y no pasa absolutamente Quiero nada. ir a información comercial porque quiero en la última parte pues tocar el caso Ricardo Martinelli, porque el jueves en la tarde hubo frases como el señor López fue un monstruo, dicho por una de las agentes, y vivían sobre torturas. Y ella dice, y empezó a soltar todo lo que pasaba dentro del Consejo de Seguridad. Además de este testigo Agrasal, uno de los últimos testigos presentados hablando de los ofrecimientos de dinero por parte del Ejecutivo para que implicase y crearan este caso que a la larga ha terminado siendo puro humo. Eso, después del cambio. Bueno, el caso Ricardo Martinelli llega a su fin y, como dije, una especie de castillo mágico maravilloso de naipes que no aguantó, pero ni un abanicazo. José. Sí, yo pienso que debemos recordar todo siempre. Este caso, Ricardo Martinelli fue manejado fundamentalmente en la Corte Suprema de Justicia. Todo el proceso se elaboró, se montó y llegó a donde está en los jueces de este proceso, casi prácticamente armatoste, porque ni siquiera está armado bien. Dentro de ese proceso, recordemos que se dieron toda una clase de violaciones, desde introducción de pruebas en el expediente de los Estados Unidos en forma ilegal, hasta la recepción de Ricardo Martinelli aquí en Panamá en forma ilegal, el de acusarlo sin imputarlo, el magistrado Mejía inventando teorías desde su banca de miembro de la Corte Suprema de Justicia, hasta campañas montadas contra los magistrados que se opusieron a que la Corte tenía la capacidad de seguir juzgando a Martinelli. Se le violaron todos los derechos. Basta solamente tomar uno de ellos Que para anular nunca el tuvo proceso, imputado, para anular el proceso. Entonces, por ejemplo. creo que ya entramos a una fase en la que vamos a esperar los alegatos y después los jueces del tribunal de juicio tendrán que tomar una decisión sobre ella. Cualquiera que sea la gestión, yo presumo que va a haber apelaciones. Yo no veo ninguna razón para continuar con este proceso. No, pero lo dicho el jueves, yo creo que lo más peligroso es esta señora Betsaida, hablando de la coacción y la amenaza por parte de Rolando López, la presión que se le metía, y eso ha sido la constante de todos los trabajadores del Consejo de Seguridad que han pasado por ese juicio. Pero no solamente en el caso de Ricardo Martinelli, Fernando, a todos los detenidos que estuvieron en las cárceles fueron presionados Por por ministros esta de Estado, estructura, como por esta Gustavo estructura. Gismo, como Babi Por estas Valderrama. estructuras. Ojo, detenidos abusando de una figura legal Sí. que cualquier abogado del país se lo puede decir, de la cual se exacerbó. Porque al final del camino, si usted pregunta en la calle, ¿de qué se trata este juicio? La gente le dice, no, de Odebrecht. Sí. Y la verdad es que aquí ese tema no se ha tocado. Habrá que preguntar por qué. Pero lo que sí es cierto es que hemos llegado a un punto donde se vendió un verdadero show que va a terminar, como ustedes bien dicen, En humo. en humo. ¿Y cómo venderle entonces a la opinión pública que no pasó nada? Bueno, como la Ese va a mayor ser- parte de los eso casos es lo que ahora viene, que, esa se es la están siguiente fase. que se montaron de este lawfare hecho por la señora Porcel y compañía, que todos han terminado con los jueces echándolos al basurero de la historia. Yo, la verdad, que desde el principio a mí siempre me llama mucho la atención que se hable de equipos de los cuales nadie ha visto. Y todo el mundo habla que deben estar en algún lugar. Pero bueno, si aquí la estructura del Estado tiene los mecanismos para ir a esos lugares y encontrarlos, Por supuesto. ¿qué ha pasado? A ver, yo soy ingeniero de sistemas y
me sé muy bien que cualquier fabricante en el año 2019 puede ubicar cualquier software. ¿Por qué? Porque esa es la forma de darle más fácil mantenimiento a cualquier software que hay ahora mismo. Incluso software de los años 90. Entonces, si el fabricante no ha podido decir, mira, aquí está y se deshizo de esta forma, hay algo que no nos han contado. Entonces se ha vendido un argumento, se ha vendido otro argumento, y al final esto era más que todo un show político en el que nos han metido a todos los panameños. Acuérdate de algo, para Y poder... al final, el viejo ¿cómo lo adagio ese justificas? de cómo yo escondo un elefante en una cristalería, metiendo otro elefante. Es decir, aquí nos pusieron a mirar a otro lado, mientras el país se nos venía abajo, y hoy nos estamos dando cuenta de eso. Yo quiero recordar que durante 5 años tuvimos un desfile que incluyó de gente conducida. ¿Para qué? Solamente para hacer el show de que lo estaban conduciendo y vender para la esconder idea lo que estaba pasando de que en se la estaba policía, haciendo una gran investigación para esconder anticorrupción. lo que estaba pasando en el gobierno central y para esconder todo el desastre que ahora que han levantado la alfombra se han dado cuenta que tienen un basurero metido Que es debajo. un basurero que huele bien feo. Bien feo, José. No, y además, mira, hay mucha gente que tiene la percepción de que había un super equipo. Sí, sí. Hardware, un super equipo. En realidad, estos son sistemas que se venden y usted lo que compra es el software. El software. Oiga, Claro, esta semana se Usted lo supo puede instalar. que una Una muchacha lana. de 35 años se robó los datos de 100 millones de personas los en Estados hackeó. Unidos. Sí. Al décimo banco más importante de muchacha Estados Unidos. en su casa, no siquiera que estaba en su casa, casa. se los robó todos. Y se supo porque ella se vanaglorió de eso. Y dijo, todavía. no, yo me lo robé. Me acabo de robar de este banco, mira cómo... Y por supuesto que al banco le va a caer una multa terrible. ¿Por qué? Porque tienes que garantizar la confiabilidad La de los privacidad datos. y eso. Entonces, aquí en Panamá se ha vendido como que, bueno, esto aquí se nos metieron en convirtió- nuestra vida. Y no lo han probado, que es lo peor de todo. Bueno, esas son las situaciones que vienen para la próxima semana. Pues una semana que, como habíamos avanzado, pues viene esta celebración del Partido Panameñista, viene una toma de posesión por parte de la nueva directiva del Colegio Nacional de Abogados, viene la discusión de estas dos leyes presentadas por el Ejecutivo. Y el control del gasto viene. Y el control, y sobre todo un gran recorte en el presupuesto general del Estado. Así que una semana interesante que iniciamos mañana. Los esperamos mañana a las 5:45 antes. José, Memo, gracias por su participación y a ustedes gracias por su audiencia. Hoy domingo 4 de agosto. Próximo domingo aquí a las 9 de la mañana, como siempre, en Entre Líneas, que se retransmite en KW Continente.